La fiesta de las primicias es la fiesta que vamos a estar viendo ahora con la ayuda del Señor, ¿sí? Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 es lo que vamos a estar viendo ahora. Abrimos nuestras Biblias, versículos 9 hasta el 14. Levítico 23, versículos 9 al 14. Allí leemos. Y dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Amén. Qué interesante fiesta. Decíamos anoche, en la segunda fiesta judía, ¿no?, que estamos aquí analizando en Levítico 23, que no se puede tener una vida de panes sin levadura que representa la vida cristiana, ¿cierto? Acuérdense que la levadura bíblicamente representa el pecado, la falsa doctrina, la hipocresía, es decir, tiene normalmente en la Biblia una connotación negativa. Entonces Dios ordenó a su pueblo: celebren una fiesta de 7 días que sea donde se coma solamente pan sin levadura, pan sin leudar. Para el judío le recordaba la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, esa noche que se instituyó la Pascua, ¿cierto?, cuando sucedió la muerte de los primogénitos, dice que ellos no tuvieron tiempo de prepararse comida. Entonces la masa no había leudado, sin embargo ellos tuvieron que sacrificar un cordero primero, obviamente, pintar con la sangre allí el dintel y los postes de la casa para que la muerte no entrara en ese hogar. Tenían que estar vestidos, con los zapatos puestos, listos como para salir de viaje, comer el cordero apresuradamente con hierbas amargas y comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque era tan aprisa lo que tenían que hacer, era tan urgente que no había tiempo de esperar. Y la levadura es una demora. ¿Por qué? Porque cuando uno hace pan, tiene que esperar a que leude, y eso es demora, es pérdida de tiempo, dijimos. Y en el Señor no hay que perder el tiempo. La Biblia dice: si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, en el Señor yo no puedo dejar para mañana, yo no puedo postergar mi decisión por Cristo. Tiene que ser hoy, tiene un carácter de urgente. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro destino eterno, porque quién sabe si mañana tendremos tiempo de decidir. ¿Alguien lo tiene garantizado? ¿Sabe si vamos a llegar al próximo domingo, al próximo culto o al culto del martes? Nadie lo sabe. Hay una anécdota real de el gran predicador Dwight Moody, de allá del siglo XIX, en Estados Unidos, en Chicago. Era un predicador que llenaba auditorios tremendos, y en aquella época, estoy hablando de fines del 1800, cierto, siglo XIX, las construcciones obviamente eran de madera, ¿no? Como en el Far West, ¿sí? Las construcciones de madera. Bueno, él tenía una iglesia muy grande allá en Chicago, y había predicado un sermón. Y en ese sermón, la pregunta era: ¿qué van a hacer con Jesucristo? El sermón se trataba acerca de eso, ¿no? ¿Qué van a hacer con Jesucristo? Y Moody le dejó a sus oyentes, el auditorio lleno, dice: el próximo domingo ustedes tienen que traer una respuesta. ¿Qué van a hacer con Jesucristo? Creo que la predicación se trataba de Jesús y Barrabás. ¿A cuál elegimos? Entonces, ¿a cuál van a elegir? Ustedes tienen que decidir qué van a hacer con Jesucristo. Bien, entonces Moody despidió la predicación en aquella ocasión y les dijo: el domingo que viene
en el culto, usted tiene que traer una respuesta para el Señor. Despedida la multitud, el lugar estaba absolutamente lleno, un gran evangelista, un gran predicador, y resulta que esa noche ocurrió el gran incendio de Chicago. Un incendio que destruyó el 50% de la ciudad, imagínense, construcciones de madera. El 50% de la ciudad quedó destruido y muchos de los que habían asistido a ese culto, a esa predicación de Moody, murieron esa noche. Y esto cuando Moody escribe, o sus biógrafos escriben la biografía, dicen, Moody toda la vida se arrepintió de haberle dado chance a la gente de que lo piense, porque la decisión es hoy, no mañana. Y él siempre cuenta, ¿no? Y le quedó como esa espina clavada, diciendo en su propio corazón, nunca más despediré a la gente con la intención de que decidan después. La decisión es hoy. Y la Biblia nos llama a eso. Hoy escuchamos la voz del Señor, hoy decidimos por el Señor, para bien o para el mal, pero el Señor no puede ser postergado. Bueno, todo esto venía a la prisa, ¿no?, con que ellos tenían que comer la Pascua. Bueno, salieron ellos, fueron liberados de la Pascua y dijimos, a partir de allí también se instituyó, o el Señor en el Levítico 23 instituye la fiesta de los panes sin levadura. Y dijimos, no puede haber panes sin levadura, es decir, una masa sin contaminación, sin pecado, sin nada artificial, inflada artificialmente, si no hay un sacrificio previamente. Es decir, una persona viene al conocimiento del Señor. Una persona conoce al Señor Jesucristo, es limpiado por su sangre y recién allí puede ser una nueva persona, una nueva masa. Esto es una figura, es una metáfora, por supuesto. No es que usted sea una masa, ¿cierto? Sino que es una metáfora, es la representación de la masa allí para preparar pan. ¿Y la levadura qué hace? Te infla. La levadura es un hongo, ¿cierto?, que genera aire y la masa se infla. Y uno ve una masa enorme, pero en realidad no es enorme, es una apariencia. Y a eso se refiere el Señor con que seamos panes sin levadura, seamos una masa nueva, no leudada, genuinos, sinceros, transparentes. Eso es lo que nos decía el Señor anoche con la predicación de la fiesta de los panes sin levadura. Para el que no la escuchó, ya está subida a internet, al canal IEPI Producciones, así es que Abril, Dios te bendiga, bienvenida. Tenemos un canal en internet, en YouTube, en donde subimos el mensaje. Este está siendo grabado, así es que con la ayuda del Señor lo vamos a estar subiendo también. Y entonces llegamos ahora a la tercera fiesta. Entonces, primero la Pascua, el sacrificio. Segundo, la nueva masa sin levadura, gente genuina, cambiada, transformada, una vida cristiana nueva. ¿Y ahora qué tenemos? Las primicias. A ver si hay alguien inteligente aquí. A ver si hay alguien inteligente. El Señor dio su vida y después de dar su vida y estar en la tumba, ¿qué sucedió? ¿Qué vino después? La resurrección, muy bien. Y ese va a ser el tema de las primicias, porque las primicias va a tener como apuntando allá proféticamente a la resurrección de Jesucristo. La Pascua nos hablaba de su muerte. Los panes sin levadura nos hablaba también de que es el pan vivo que descendió del cielo, el pan genuino, el pan auténtico. Y las primicias nos va a hablar de su resurrección. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, cuando hayáis entrado, el versículo 10 en realidad. Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado. Fíjese que esta es una fiesta no para celebrar en ese momento, recuerde una vez más lo digo. Toda la instrucción del libro de Levítico está dicha a los pies del monte Sinaí. Dios acaba de dar la ley, los 10 mandamientos. Ellos se quedaron allí acampando como un año a los pies del monte Sinaí. Allí se escribe el libro de Levítico. Es decir, que cuando se escribe el libro de Levítico, cualquier israelita salía así y miraba, ahí está el Sinaí. Ellos tenían todo a la mano. Bien. Y Dios le dice, cuando hayáis entrado, ¿por qué? Porque todavía están acampando a los pies del monte Sinaí. Todavía faltan el libro de los números, 40 años de peregrinación en el desierto, todavía no llegó. Y después recién la entrada a la tierra prometida, o sea que para la tierra prometida van a faltar como 40 años por lo menos. Y Dios le dice aquí anticipándose a futuro, esta es una fiesta que no celebraban en ese momento. Es una fiesta que iban a celebrar cuando, sabemos
bíblicamente que esto sucedió 40 años después, cuando entraran a la tierra prometida. Entonces se anticipa algo futuro. Cuando hayáis entrado, y esta fiesta es una fiesta a futuro, no es algo que celebran hoy. La Pascua ya la habían celebrado, pero la fiesta esta de las primicias todavía no, porque esto iba a suceder más adelante. Es un cuadro profético, es un cuadro futuro. Cuando hayáis entrado, es justamente una fiesta a futuro. Así como la resurrección de Jesucristo era una fiesta a futuro, un evento a futuro, ¿cierto? Un acontecimiento futuro. Ahora, ¿solamente Jesucristo resucitó? ¿Nosotros nos vamos a resucitar el día de mañana si pasamos por muerte? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que resucitaremos. Entonces esta es una fiesta también con cumplimiento a futuro, porque la fiesta de las primicias nos habla para los israelitas, una fiesta a futuro. Dentro de 40 años, cuando entren en la tierra prometida, van a celebrar esta fiesta. Pero era una fiesta en relación a Jesucristo, una fiesta en relación a que Él iba a resucitar un día. Pero también es una fiesta acerca, mis hermanos, de un acto futuro todavía para la iglesia, el acto de la resurrección corporal, aunque espiritualmente ya hemos resucitado una nueva vida, ¿sí o no? Dice la carta a los Colosenses, el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿escuchó lo que dijo? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿usted ha resucitado con Cristo? Nos habla de una nueva vida espiritual, las primicias. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué significa la palabra primicias? Básicamente significa los primeros frutos. Tiene que ver con la cosecha. Tiene que ver con que cuando ellos llegaran a la tierra prometida iban a sembrar, iban a plantar, iban a cosechar, pero Dios le dice, los primeros frutos son míos. ¿Por qué? Mateo 6:33 nos habla de esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo te lo voy a dar. Dios le está diciendo a Israel, cuando entres a la tierra prometida, lo primero es mío, el resto te lo doy yo. Mateo 6:33, primero Dios, el resto lo provee Dios mismo para el pueblo. Entonces, primicias literalmente significa los primeros frutos, y nos está hablando, insisto, acerca de la resurrección. Y dice, en la tierra que yo os doy, estoy leyendo allí el versículo 10, en la tierra que yo os doy, fíjese que es algo que Dios les garantizaba, yo les doy esta tierra. No es se las daré, bueno, en algún momento yo se las doy. ¿Cuándo es doy? Ahora, ya la tienen. ¿Pero ellos estaban en la tierra prometida? No. Sin embargo, si Dios dice te lo doy, tenlo por seguro. Y esto es un acto de fe, mis hermanos. Dijo el Señor, el que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Dice así la Biblia? ¿Cómo dice? El que cree en mí tiene vida eterna. Pero está hablando, en este caso estoy citando otro texto, ¿cierto? El que cree en mí tiene ahora, no tendrá. Tiene ahora, porque la vida eterna comenzó ahora, ¿o no? ¿O la vida eterna comienza cuando nos morimos? ¿Y si viniera el rapto, qué, voy a pasar por la muerte? No. Por lo tanto, la vida eterna ya comenzó. Desde el momento que hemos recibido a Jesucristo ha comenzado la vida eterna. La vida nueva en nosotros ya comenzó, mis hermanos. Después viene la transformación del cuerpo, ¿cierto? Pero la vida eterna ya ha comenzado. Entonces, en la tierra que yo os doy, si Dios lo promete, hermanos, es una seguridad. ¿Cuántas promesas hay en la palabra del Señor? Creámosle. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Todas las promesas del Señor son fieles, cantamos, ¿no? Son verdaderas, siempre en ellas confiaré. Aquí el pueblo de Israel no está en la tierra prometida, pero Dios les dice, en la tierra que yo os doy. Es un hecho. Si Dios lo dice, hermanos, donde Dios abre, nadie cierra. Y por supuesto, donde Dios cierra, nadie abre. Pero en este caso está Dios prometiéndole algo positivo, ¿cierto? Algo a futuro, una bendición, una promesa que sin duda se va a cumplir y por supuesto se cumplió. Llegó el tiempo en que Israel llegó a esa tierra prometida, la conquistaron, tuvieron sus cosechas y se cumplió simplemente lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Así de sencillo. Hermanos, en la historia de la humanidad solo sucede lo que Dios ha dicho que va a suceder y no sucede otra cosa. No sucede otra cosa.
Eso es lo único que va a suceder. Y dice allí el versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en tiempo futuro, en la tierra que yo os doy, tiempo presente, y dice, y seguéis su mies, es decir, cosecha, ¿no? Seguéis, cosechéis, seguéis su mies, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí está. Ellos tenían que traerlo, mis hermanos, al sacerdote. Este acto no lo hacían los israelitas, lo hacía el sacerdote. Y la resurrección de Jesucristo, de lo que nos va a hablar esto figurativamente, es un acto que hizo el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Mire versículo 11. Y el sacerdote dice, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En primer lugar dice allí, mecerá la gavilla. Bueno, mecerla es esto, ¿cierto? Es como cuando uno tiene un niño en brazos y lo está meciendo. La idea es que el sacerdote, mire, iba a hacer una selección. ¿Por qué? Porque todos los israelitas que sembraban tenían que traer una gavilla, es decir, un manojo. Juntaban allí las espigas, hacían un manojo, ¿cierto? Por supuesto que este manojo tenía que ser bueno, abundante, importante, tenía que ser un buen manojo de buena calidad, así como cuando se ofrecía un corderito, se ofrecía algo bueno, no cualquier corderito. Bueno, traían un manojo, una gavilla, lo más probable de cebada, que era la primera cosecha del año, traían una gavilla. Ahora, cada campesino, cada israelita traía su propia gavilla. Entonces llegaban allí al tabernáculo o al templo cientos y miles de gavillas, porque cada israelita campesino traía su gavilla, una gavilla, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, más volverá gozoso trayendo sus gavillas, porque traían para las primicias, ¿sí? Bien, entonces cada israelita, cada chacarero, cada campesino traía su manojo, su gavilla, ahí está, tenían allí las gavillas, un montón de gavillas. Pero ¿sabe cuántas se mecían? Una. No las mecían todas. Ahora, cada uno había traído lo mejor, como Abel, trajo lo mejor. Pero ahora venía el sumo sacerdote y empezaba a compararla. ¿Cuál de todas era más alta, más robusta, que tenía mayor cantidad de granos? Es decir, él examinaba minuciosamente de esos cientos de gavillas y decía, aquella. Esa era la mejor. Y esa mejor, entre todas las mejores, se seleccionaba y esa gavilla es la que el sumo sacerdote llevaba allí y la mecía. La arrullaba como a un niño, ¿cierto?, en brazos, delante del altar del sacrificio donde se quemaban los corderitos. Entonces es como que, la tiro, no la tiro, la quemo, no la quemo. Hacía este proceso. Y este proceso significa, Señor, me entrego a ti y tú me bendices. Me entrego, me bendices. Me entrego, me bendices. Esa es la idea del ritual. Entonces, mecían una sola gavilla, no todas las gavillas. ¿Por qué? Porque era un acto de consagración a Dios. Te lo dedico a ti, Señor, y tú me bendices. Por eso es el acto del mecer. Porque uno diría, bueno, que la quemen y listo, como se hacía con el cordero. No, se mecía. La presentaban allí delante del altar del sacrificio y ese acto significa el me entrego y tú me bendices, obedezco y tú me bendices. Esa es la idea de este ritual, mis hermanos. Él mecerá, dice, la gavilla, la pone en su pecho y la acerca hacia el altar allí del sacrificio. Y el significado es, me entrego, me consagro, Señor, pero a la vez tú me bendices. Él seleccionaba, dijimos, la mejor gavilla. Y esta mejor gavilla, entre todas las mejores de la nación, ¿sabe a quién representa? Al Señor Jesucristo, por supuesto. Como dice la Escritura, Él es señalado entre 10,000. El Salmo 45 dice, la gracia de Dios se derramó sobre ti más que en todos tus compañeros. Es decir, Jesucristo es el exaltado, es el elegido. Él es el prototipo. Hermanos, si esa gavilla es aceptada por Dios, significa que toda la cosecha queda bendecida.
Si esa primer gavilla que se ofrece a Dios es aceptada delante de Dios, toda esa cosecha es aceptada por Dios. Entonces, con la aceptación de uno, se obtiene la aceptación de todos, mis hermanos. Se seleccionaba, dijimos, la mejor gavilla, y este es el prototipo de Jesucristo. Es representativo de los demás manojos de toda esa cosecha. Mire lo que dice, no lo busque, se lo leo, Efesios 4:15. Dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tiene una gavilla. Así como es Jesucristo, como prototipo, como modelo, así cada uno de nosotros, mis hermanos en el Señor. Si Él es aceptado en su sacrificio, todos quedamos aceptados. Si Él resucita de entre los muertos, nos abre una puerta para que todos nosotros podamos resucitar. Si Él ha pasado de muerte a vida, también nosotros pasamos de muerte a vida. Si Él es aceptado, todos somos aceptados en Él. Y dice la Escritura también, para que seáis aceptos, aceptos, ¿no? Dice allí el pasaje, ¿no? Si era aceptado, como dijimos recién, este prototipo, todo era aceptado. Pablo compara a Jesucristo con el segundo, o dice de él, el segundo Adán. El primer Adán, sabemos, es el del huerto del Edén. Adán pecó, ¿y qué engendró? Pecadores, porque de tal palo tal astilla. Adán fue descalificado, toda su descendencia descalificada. Por eso todos nacemos pecadores, porque nuestro primer padre, Adán, fue pecador. Pero por la fe venimos a Jesucristo, que Pablo lo plantea el segundo Adán. Y dice, en Jesucristo todos serán vivificados. Cuando yo vengo a Jesucristo, recibo vida, recibo resurrección, paso de muerte a vida. Permítame decirlo así, la primer gavilla, Adán, fue descalificada. Toda esa cosecha queda descalificada, es mala. Pero el segundo Adán, la segunda gavilla, Jesucristo, es aceptada. Por lo tanto, toda la cosecha que viene a través de Jesucristo o representativa por Jesucristo es aceptada. ¿Se entiende el ejemplo? Es como cuando usted toma una muestra. Vamos a suponer, a ver si usted me entiende. Tomamos una muestra. No sé, está un productor de leche. Va allí al estanque donde tienen la leche, donde la están preparando y toman una muestra. Y esa muestra sale mala. ¿Qué significa eso? ¿Se puede tomar esa leche y se la puede comercializar? No, porque si la muestra es desaprobada, todo el resto es desaprobado. Eso es lo que nos quiere decir. Se toma un manojo de una cosecha, se lo presenta, pero este manojo representa a Jesucristo, se lo presenta en el altar ante Dios y es aprobado. ¿Qué significa? Que el resto de la cosecha está aprobada. Si la toma de esa muestra de leche allí volviendo al ejemplo anterior, en el tambo, sale buena, ¿qué significa? Que todo el resto está bueno, está aceptado. Se da cuenta, por uno solo, los muchos son justificados. En el principio, por uno solo, los muchos fueron rechazados. Ahora, por uno solo, Jesucristo, los muchos son vivificados. Gloria al Señor. Por eso en Adán todos mueren. En Jesucristo todos son vivificados, porque Dios ha tomado una muestra y esa muestra es Jesucristo. Él es el prototipo, Él es la medida, Él es el ejemplo a seguir. Si el ejemplo está bueno, todos los que le siguen van a salir igual. Gloria a Dios. Por eso Dios está transformando mi vida y su vida como Jesucristo. Leo de nuevo. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Él es la muestra. Como es la muestra, Dios está trabajando para que nosotros así también seamos. Gloria al Señor. Claro que todavía nos falta, pero Dios está trabajando. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquel que la buena obra empezó en vosotros, la perfeccionará. Dios sigue trabajando conmigo. Dios sigue trabajando con usted. ¿Para qué? Para que usted y yo lleguemos a ser como la muestra, como Jesucristo, como esa primera gavilla, como esa primicia, como ese primer fruto, Jesucristo, el primero de la resurrección. Pablo dice, sin resurrección, vana es nuestra fe. También la Biblia dice que Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia también dice allí en la carta a los Gálatas, nos hizo aceptos en el amado. Fíjese que acá en el versículo 11 dice,
Y el sacerdote mecerá la gavilla, la presenta allí delante de Jehová para que seáis, ¿qué? Aceptos. Si la gavilla es aceptada, toda la cosecha es aceptada. Y la Biblia dice en la carta a los Gálatas, hablando de los creyentes, que nos hizo aceptos a nosotros. Dios nos ha aceptado. ¿En quién? En Jesucristo. Nos hizo aceptos en el amado. Porque la gavilla original era buena, todo es bueno. Porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra del Señor. ¿Qué ejemplos maravillosos? No, claro, el pueblo de Israel, como decíamos anoche, Dios no le explicó estas cosas porque están explicadas recién en el Nuevo Testamento. Entonces ellos se quedaban tal vez pensando, ¿qué tendrán que ver los panes sin levadura? ¿Y qué tendrá que ver traer una gavilla? No entiendo, porque no está la explicación allí en Levítico. Uno tiene que ir al resto de la Biblia para entender lo que estas cosas significan. Así como mi hermana Andrea no le explica a Melody, ¿no?, de ciertas cosas, por qué no hay que llevarse, no sé, ciertos juguetes pequeños a la boca, aunque a ella le llama la atención. No se lo explica, simplemente se lo prohíbe, porque todavía no está en edad de entender, pero cuando sea grande entenderá. Gloria al Señor que Él nos ha ido explicando a través de la palabra justamente qué significaban todas estas cosas. Hermanos, mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 16, se lo leo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo leo de nuevo. Romanos 11, 16. Si las primicias, es decir, Jesucristo, son santas, también lo es la masa restante, porque pertenecen a la misma. Se tomó una muestra, la muestra fue aprobada, todo está aprobado. Y si la raíz, es decir, Jesucristo, es santa, también lo son las ramas, los que venimos después. Porque Él es la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor. De Él nos alimentamos, de Él nos nutrimos. Si la raíz está buena, el árbol es bueno. Y Jesucristo es nuestra raíz, en Él estamos nosotros injertados, en Él nosotros estamos formados. Fuimos injertados, dice Pablo, al buen olivo. La raíz es santa, todas las ramas son santas. Por eso tenemos que entender esta figura, mis hermanos. Una vez puse este ejemplo. Imagínense que a mí me falta este dedo índice, ¿verdad? De mi mano derecha, yo soy derecho. Me falta el dedo índice de mi mano derecha. Y resulta que atropellan aquí, no sé, cerca a un delincuente, ¿cierto? Famoso, asaltador de bancos, le disparó a policías, mató personas con su arma, etcétera, etcétera. Y él también era derecho. ¿Con qué dedo apretaba el gatillo? Con el índice derecho, que es el que, en este ejemplo, ¿no?, me falta a mí. Y resulta que aparece un buen médico y dice, le podemos injertar, ya que se murió aquel, ¿no? Le podemos injertar ese dedo, el índice derecho con el que él gatillaba. Él no me lo dice a mí. El médico no me lo dice a mí. ¿Vieron que a uno no le dicen cuando hay un trasplante de órgano de quién viene? No te dicen. Pero resulta que este médico toma ese dedo índice derecho y me lo injertan a mí. Y ahora mi mano está completa. Y vemos la obra allí del médico, hizo una adaptación de dedos en mi mano y quedó allí perfecto. Yo lo puedo mover perfectamente. Y resulta un día que me cruzo con un policía y me dice él, usted tiene que ir detenido. ¿Por qué? ¿Por qué?, le digo yo. Dice, porque con ese dedo índice se apretó el gatillo para asesinar a muchas personas. ¿Es verdad o es mentira? Pregunto yo. Lo que él estaría diciendo, ¿es verdad o es mentira? Con ese dedo índice se apretó un gatillo para matar a muchas personas. ¿Es verdad o es mentira lo que él está diciendo? Es verdad. El problema es que ese dedo pertenecía a otra persona, ahora pertenece a este. Y como este es inocente, el dedo es inocente. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos que cuando estamos injertados en Cristo, como Él es santo, yo soy santo. Como Él es justo, yo soy justo. Ahora, yo fuera de Cristo, ¿era inocente o culpable? Culpable. Pero ahora fui injertado en Cristo y como Él es inocente, ¿yo qué soy? Inocente. Y como Él es santo, ¿yo qué soy? Y como Él ha resucitado, yo resucitaré también.
Porque ahora pertenezco a Cristo, somos miembros de su cuerpo. Cada uno hemos sido injertados. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso muchos cristianos no entienden esto. ¿Cómo vamos a ser santos? Pero es que estamos en Cristo, hombre. Antes yo estaba en Adán. Adán era pecador, era culpable, merecía la cárcel, la muerte eterna, el castigo eterno. Sí, eso merecía, pero ahora me sacaron de Adán y me injertaron en Jesucristo. No me pueden condenar. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo, gloria al Señor. Porque ahora le pertenezco a otro, por eso soy santo, por eso soy justo, por eso voy a resucitar de entre los muertos, por eso mi cuerpo será glorificado, por eso tengo entrada en el cielo, porque el manojo original es bueno, toda la cosecha a la cual pertenece ese manojo es bueno. Gloria al Señor, fue aceptado. Y dice la Biblia que fuimos hechos aceptos en el amado. Si las primicias son santas, Jesucristo también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, Jesucristo también lo son las ramas. Romanos 11:16. Y fíjese lo que dice aquí. Mire qué interesantísimo esto, no lo pasemos por alto. Para que seáis aceptos, versículo 11. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día de reposo para el pueblo judío? Sábado. El día siguiente del día de reposo, ¿qué día es? Domingo. ¿Y cuándo resucitó el Señor? ¿Y cuál era el tercer día? Qué vivo que son unos bárbaros. ¿Domingo o lunes? ¡Domingo! La gavilla se ofrecía el domingo, se la mecía. Esto representa, este manojito representa todo lo que viene después. A ver si usted me sigue. Este manojito, que fue seleccionado entre cientos y miles de manojitos, era el mejor del mejor, ¿sí? Era el rey de reyes, era el señor de señores, era el más excelente de la excelencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vino allí el sacerdote, miró y los midió, los comparó, dijo, ese es el mejor, ese es el que vamos a mecer. Uno solo se presenta, uno solito. Y viene allí y lo presentan al fuego y lo mecen. Me entrego, me consagro, me entrego, te bendigo. Ahí está, y es consagrado, y es aceptado delante del Señor. Gloria a Dios. Y eso se hacía el día domingo, que es el día de la resurrección. El día en que este manojito primero fue acercado al fuego de la cruz, al fuego del sufrimiento, pero luego es retirado para una gloria eterna. Primero se acerca al fuego del sacrificio, luego es retirado para la gloria futura, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Y el día siguiente del día de reposo era el día en que se hacía esta celebración. Y ese día es el primer día de la semana, cuando María Magdalena y otras mujeres, llegado el primer día de la semana, que es domingo, fueron temprano, María Magdalena y la otra María, al sepulcro y lo hallaron ¿cómo? Vacío. La piedra estaba removida, mis hermanos. Y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Eso fue un día domingo, mis hermanos. El manojito primero fue acercado al fuego, pero luego regresó para vivir para siempre, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Y fíjese qué cuadro este, ¿no? El mecerlo allí delante del fuego. Te lo presento, te lo consagro, Señor. El día siguiente al día de reposo era el día domingo. Versículo 12, mire lo que dice. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis, dice, un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Ahora veamos esas medidas, ¿no?, que están en hebreo, las pasamos al castellano. Entonces, cuando ellos iban a ofrecer las gavillas, cuando ellos los presentaban delante del Señor allí, ¿no?, esas gavillas obviamente el resto quedaban para los sacerdotes, porque esas gavillas no se quemaban, no es que las prendían fuego. Una sola se acercaba al fuego, la mejor de la mejor. El resto, dice la Biblia, eran para los sacerdotes, es decir, ellos, ¿qué hacían después? Hacían trigo. Si mi papá hubiera sido sacerdote, hubiera hecho ñaco, seguramente no con el trigo. Bueno, claro, todo el producto
¿No? La hermana Mirta hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho la hermana Mirta? No sé, tallarines hubiera hecho, qué sé yo, una masa, ¿cierto? Mi hermana Andrea hubiera hecho rosquitas claro, todo lo que se puede hacer con el trigo, ¿cierto? Bueno, en este caso era cebada en realidad. Pero bueno, con la cebada también el pan de salvado, es riquísimo. Bien, entonces todo el resto quedaba para los sacerdotes, era para que ellos disfrutaran. Por eso tantas gavillas, pero una sola iba allí al altar. El resto quedaba para los sacerdotes. Bueno, eso es un detalle al margen, ¿no? Pero dice que cada israelita, cuando traían allí su gavilla, ¿no? Cada chacarero, cada campesino israelita, dice, tenían que traer también un cordero de un año. Obviamente se trata de campesino, de chacarero, de gente de campo, ¿sí? Bien, tenían que traer un cordero de un año sin defecto, por supuesto, así como el pan era sin levadura, nada artificial, nada inflado, nada con hipocresía o falsedad, esa es la idea. Traían un cordero sin defecto, un cordero de un año, jovencito, ¿cierto? Y dice, lo presentaban en holocausto. Y recuerde que la palabra holocausto significa todo quemado. Literalmente holocausto significa todo quemado, es decir, lo quemaban íntegro, eso no se comía. Y el holocausto significaba, en términos espirituales, la consagración. Es decir, me consagro íntegro, todo al Señor. Y por supuesto eso representaba al mismo Jesucristo. Fíjese que cada vez que hablamos de algún tema, decimos, esto representaba a Jesucristo, esto representaba la obra de Jesucristo, esto representa la resurrección de Jesucristo, esto representa el sacrificio de Jesucristo, esto representa la vida de Jesucristo, esto representa el carácter de Jesucristo. ¿Por qué insistimos tanto esto? Porque ¿de qué habla la Biblia? De Jesucristo. Quien no ve en las Escrituras a Jesucristo no ha visto nada. Es más, a los fariseos les dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, y después les dice, Moisés escribió de mí. Y este libro Levítico lo escribió Moisés. Y Jesucristo, no yo, él dijo, de mí hablan esas cosas. Por eso, si no vemos a Jesucristo en estos textos, no estamos viendo nada. Entonces, este cordero, este holocausto, este todo quemado, representaba la entrega completa de Jesucristo. Y dice, ¿no?, que se ofrecería en holocausto allí, consagración. Obviamente que todo esto estaban dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdese este detalle, el día 14 era Pascua. El día 15 comenzaba por una semana la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 16, que queda en el medio de la fiesta de los panes sin levadura, era esta fiesta. Es decir, que estaba superpuesta. Fíjese, 14 Pascua, del 15 al 21 la fiesta de los panes sin levadura, pero el día 16, que estaba allí en el medio, tipo sándwich, era la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. 14 Pascua, 15 panes sin levadura, al tercer día resurrección, la fiesta de las primicias. ¿Se dio cuenta? Jueves Pascua, viernes comenzaba allí la fiesta de los panes sin levadura, pero al tercer día, luego de la Pascua, viene la resurrección, el primer día de la semana, día domingo. Como cada fiesta tiene su cumplimiento en Jesucristo. Cada fiesta coincide con algo de Jesucristo, por supuesto, porque estas fiestas hablan de Jesucristo. Ahora, ellos no simplemente, venían allí, traían su manojito, no eligieron el mío para ser mecido, no importa, pero queda allí como alimento para los sacerdotes. Traían un corderito, lo ofrecían en holocausto y se iban a su casa, no. Vamos a leer nada más, no lo vamos a analizar. Acompáñeme a Deuteronomio 26, solamente lo vamos a leer, si no la hora se nos va a ir. Deuteronomio 26, porque todo esto se hacía en un clima de espiritualidad, en un clima de clamor, en un clima de oración. Deuteronomio capítulo 26, un segundito nada más, hasta el versículo 11 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, ¿se da cuenta que está hablando a futuro? Lo mismo que en la fiesta esta. Habla a futuro. Y tomares posesión de ella y la habites, versículo 2, entonces tomarás de las
primicias, de eso estamos hablando, de todos los frutos que sacaste de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. En este caso porque otro tenía pera, el otro tenía manzana, el otro tenía limón, el otro tenía durazno, lo que sea. Por eso habla aquí de canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, es decir, donde esté el tabernáculo o el templo, eso es lo que quiere decir. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás. Así como algunos llevaban su manojito y seleccionaban el mejor manojito y lo mecían, los otros que no tenían trigo o cebada, ¿qué llevaban? Bueno, el resto de los frutos del campo. Bueno, te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, mire, lo que esta persona tenía que decir. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Escuche lo que el israelita tenía que decir cuando traía las primicias. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Tenía que hacer un recordatorio de todo lo que Dios había hecho. Y él con esto estaba reconociendo. Dios me lo prometió cuando éramos esclavos. Él lo cumplió. Entramos a la tierra, coseché, pero lo primero es de Dios. Y reconocemos que por Él estoy aquí y todo es de Él y para Él. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Qué maravilloso que nuestras ofrendas fueran así, ¿verdad? Reconocer que, por ejemplo, cuando ofrendamos o cuando diezmamos o cuando traemos una ofrenda especial, lo que sea, Señor, todo es tuyo, tú me lo diste y te pertenece y estoy agradecido. Fíjese lo que le dice ahí, adorarás, te alegrarás, nada de venir con cara triste a ofrendar. ¿Se da cuenta? Con razón la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? No lo vamos a exhortar, eso simplemente era una lectura, ¿no? Entonces había también un momento de oración y de reconocimiento y de adoración de que de Dios viene absolutamente todo. Versículo 13, ya nos quedan 2 versículos nada más. Dice allí, vamos a ver las medidas nada más. Dice, bueno, con el corderito dice, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Bueno, 2 décimas de efa de flor de harina. Flor de harina, ¿se acuerda qué era? Harina de máxima pureza. Eso era flor de harina de máxima pureza. Y 2 décimas de efa serían 7 litros y medio aproximadamente. Es decir, un bol para 7 litros y medio de harina y se la amasaba con aceite. Nada de levadura. Eso se traía allí para el Señor también. Y también dice 1/4 de hin, es una medida también hebrea, sería 1,5 litros de vino. A ver. ¿Qué es lo que están trayendo con el cordero? ¿Y qué más? Y harina amasada. ¿Para qué es la harina amasada? Para hacer pan. Literalmente están trayendo pan y vino. ¿Y cuándo nosotros compartimos el pan y el vino? En la Santa Cena. ¿Y de qué nos recuerda la Santa Cena? A ver, hermanos inteligentes. ¿De quién nos habla? De la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que todo habla de Él? Traían el cordero. ¿El cordero de quién nos habla? De Jesucristo. Traían harina amasada, el pan.
y traían vino. Todo eso se derramaba allí en el sacrificio, porque el pan y el vino representan justamente los símbolos que hoy utilizamos como Santa Cena. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Todo nos habla de Él. Versículo 14, para ir ya al final. Mire lo que dice aquí. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por todas vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Este es el último versículo que analizamos hoy. Es decir, ellos tenían la cosecha ya ahí lista, que cortaron a gavilla todo. Dice Dios, no te comas nada, primero yo. ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Es que tengo un puñadito de harina, nada más un poquito de aceite, iba a preparar una tortita para mí, para mi hijo, y nos íbamos a echar a morir. ¿Se acuerdan? En la sequía en tiempos de Elías, ¿qué le dijo Elías? Hazme primero a mí, porque Elías el representante de quién era. De Dios, claro, exactamente. Hazme primero a mí. ¿Y qué le dijo Elías? Luego para ti, ¿y qué va a pasar con la harina y el aceite? No va a faltar. Ahí tenemos un cuadro justamente de estas cosas. No va a faltar. Cuando ponemos a Dios como prioridad, no va a faltar, hermanos. No va a faltar. Cuando Dios es nuestra prioridad, no va a faltar. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando Dios es mi prioridad, hermanos, no va a faltar. Dios proveerá. Jehová Jireh, Él proveerá. No comeréis hasta que, hayáis presentado la ofrenda, porque lo primero es de Dios. En Números 28-26, no lo busque, dice que también que este día era santa convocación. Es decir, era una reunión santa, se reunían en torno a Dios. Esto lo vimos en la predicación anterior. No haréis trabajo de siervos. ¿Por qué? Porque el único que está trabajando en la resurrección es el Señor. El único que se ofrece y se presenta es Él. Y somos libertados, mis hermanos, libertados para el Señor. Ahora, veamos simplemente para finalizar algunos pasajes. Hablando de Jesucristo en Romanos 8:23 dice, hablando del Espíritu Santo, en Romanos 8:23 dice, tenemos las primicias del Espíritu. Dice que los creyentes tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué era la palabra primicias? ¿Qué significaba? Primeros frutos. Hablando de los creyentes, dice que tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo está en cada creyente. Por eso estos que dicen, ore para recibir el Espíritu Santo. A los creyentes no, eso se le pide a los que no conocen al Señor. Pero nosotros, independientemente del don que tengamos, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. No hay creyentes sin el Espíritu Santo. La Biblia lo dice claramente. Tenemos las primicias del Espíritu, los primeros frutos. Es decir, Dios tiene mucho más en la gloria, ¿sí o no? Por supuesto, pero ahora nos ha dado un anticipo, un arras. ¿Sí? Como dice en Efesios capítulo 1, nos ha dado un anticipo, un arras, una muestra. El Espíritu Santo está puesto en el creyente o fue dado al creyente como un anticipo, como un arras, como una primicia. Estos son los primeros frutos de la gloria que yo tengo, que va a ser revelada en los cielos. Gloria al Señor. Así que los creyentes tenemos las primicias del Espíritu Santo. No solamente nosotros damos las primicias, Dios nos ha dado las primicias. Nos ha dado como creyentes al Espíritu Santo. Pero ¿qué más? Por último, 1 Corintios 15:20 dice, escuche, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Lo leemos? Último texto para leer. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos finalizando el mensaje del día de hoy. 1 Corintios capítulo 15, porque es un pasaje realmente maravilloso, versículos 20 al 24. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Estábamos en la fiesta de las primicias, Jesucristo es primicia. En los primeros frutos, primicia de los que durmieron. ¿Qué significa dormir? Coimeterion, morir, ¿cierto? Primicia, es decir, los primeros frutos de los que murieron, es hecho. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, si Él resucitó y es el primer fruto, ¿qué quiere decir eso? Que toda la cosecha que viene atrás de cuántos que van a resucitar y que van a vencer la muerte,
Porque Él es la muestra. Si la muestra está buena, todo está bueno. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Si Él pasó la prueba y resucitó, todos pasamos la prueba. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Él es el prototipo, Él es el manojo. ¿Sí? Él es la primera gavilla presentada, la más excelente, Él. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, fue el primero en resucitar para nunca volver a morir. Luego los que son de Cristo en su venida, ¿cuántos dicen amén? Porque Él va a venir y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Jesucristo es el prototipo. Si la muestra es buena, toda esa cosecha es buena. ¿Estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, la cosecha es buena, mis hermanos. Si Él vive, nosotros también vivimos. Si Él resucitó, también resucitaremos. Como Él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Gloria al Señor. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al nombre del Señor, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí leemos. Qué maravilloso es lo que Dios ha hecho. Cada una de estas fiestas, vamos por la tercera, nos quedan 4, son 7 fiestas. Nos están hablando de la obra, de la persona, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de una manera o de otra manera. Vimos a Jesucristo en la Pascua, el sacrificio. Vimos a Jesucristo en el pan vivo que descendió del cielo, un pan no leudado, no contaminado, la fiesta de los panes sin levadura. Y hoy vimos a Jesucristo como el prototipo, como ese manojo, como esa gavilla perfecta y hermosa, mecida delante de Dios, y que como Él se acercó al fuego, pero también fue alejado de Él y resucitado, y es la muestra, así toda la cosecha que viene para atrás es bendecida en Él. Gracias al Señor por su palabra.